Genealogía de la moral, Nietzsche escribió: ¿cuántos hombres buenos han sido acechados por un rasgo regresivo que ha puesto su presente a servicio de su futuro? Un veneno, un capricho, un narcótico, una tentación. Cualquier cosa que les haga refugiarse en la trampa del confort. Lo que muchos de ellos desconocen es que no exponerse a la incertidumbre acaba empequeñeciendo el carácter. En tal caso, sería dicha moralidad la que ha impedido que ese individuo logre alcanzar su máximo potencial. Podría decirse, pues, que esa moralidad es el peligro de los peligros. Queda a juicio del espectador permanecer hasta el final de este corto documental. Lo que puedo afirmar desde este preciso instante es que el tema que hoy nos concierna es el más polémico que he traído hasta la fecha. Y es que Friedrich Nietzsche siempre ha sido así, muy controversial. Existe un tipo de ser humano verdaderamente superior al resto, una moralidad verdaderamente superior a las demás. A fin de cuentas, ¿quién narices se atrevería a afirmar algo así hoy en día? Concédeme la oportunidad de actuar como mensajero, y repito, como mensajero, y darte mi opinión personal al final. Bienvenido a la psicología del rebaño. La mayoría de las personas que conozco jamás se ha cuestionado por qué ciertas cosas son consideradas moralmente deseables o, por el contrario, repulsivas. Por lo general, su actitud para con la moral es prácticamente inconsciente, automática y acrítica. Se limitan a calcar las opiniones, rumores y juicios de valor ajenos imperantes en la sociedad como si de verdades absolutas se tratara. Según Nietzsche, la moralidad reinante en Occidente va en contra de los instintos vitales del ser humano, motivo por el cual es tremendamente perjudicial, el peligro de los peligros, como indica en sus escritos. ¿Y a qué se debe exactamente? Todos los individuos, incluso aquellos con el potencial de elevarse por encima de la masa mediocre, están sometidos a una fuerte presión para convertirse en un animal de rebaño diminuto, ridículo y mediocre, cuya única aspiración es complacer las necesidades de sus semejantes, siendo solo una triste sombra de lo que podría llegar a ser. Entonces, ¿cómo es que este veneno mortífero se ha expandido por la civilización moderna con tanto éxito? Para poder comprenderlo, el filósofo alemán categoriza a los individuos en dos tipologías radicalmente opuestas y más allá del bien y del mal: los superiores y los del rebaño. Por un lado, el hombre superior se caracteriza por una gran capacidad para controlar sus impulsos viscerales, así como por una sana ambición por profundizar en conocimiento de valor desde una perspectiva histórica lo suficientemente amplia como para que los efectos de su trabajo perduren incluso después de su muerte. Su proyecto de vida es enriquecedor, sólido y unificador, acompañado de unos objetivos elevados que le estimulan a continuar con su labor. Así pues, como bien describe el autor en Humano, demasiado humano, los superiores saben que el valor intrínseco que proporciona la gratificación a largo plazo es infinitamente superior al de la gratificación instantánea. El individuo moderno se enfoca en arrancar el fruto del árbol lo antes posible, en lugar de seguir plantando más árboles que los produzcan. Este es el rasgo más distintivo de la putrefacción del ser humano. Mientras el hombre del rebaño piensa a sus adentros: la vida es corta y tengo que vivirla desenfrenadamente, el hombre superior adopta una visión más holística del cosmos. La vida es corta y tengo que dejar huella antes de mi partida. Por esta razón, los superiores veneran su propia presencia más que ninguna otra cosa, ya que no solo les permite alejarse de la manada irracional, sino que da pie al desarrollo de la concentración, la planificación y la creatividad. Cito textualmente: la excelencia implica pasar tiempo en soledad para cultivar las dotes intelectuales y espirituales que el rebaño desechó de antemano. Además, la soledad aporta un componente tan indispensable como virtuoso: la autonomía. Curtiéndose de sus propios medios de forma independiente, el individuo superior desliga su valía personal a las críticas ajenas que carezcan de utilidad. Da exactamente igual si se trata de un juicio de valor positivo o negativo. Si las palabras salen de la boca de un necio, no aportan nada al crecimiento personal, lo más conveniente es hacer caso omiso de las mismas. Por tanto, tanto los elogios como los reproches son, en última instancia, la misma sustancia polarizada inversamente en apariencia. Como bien expresa el autor en Voluntad de Poder,
el sentido de justicia del hombre superior está más allá de toda apelación. Por ende, las alabanzas y las culpas son totalmente impenetrables a las grandes mentes. Como recoge este mismo libro, no hace falta ser un genio irrepetible que cautiva al mundo con bellísimas obras, asombrosos descubrimientos o disruptivas invenciones para formar parte del selecto grupo de individuos superiores. A fin de cuentas, estos grandes portentos son producto de una rara combinación genética, ambiental, cultural, educativa y azarosa. Junto con los genios creativos, existe un conjunto más amplio de personas que, si bien su presencia a la vista del público es más reducida, gozan de unos atributos y cualidades que en nada se diferencian a los del genio, y por supuesto, que los distinguen del rebaño. No tienes que ser Marie Curie para contribuir al campo de la química, no tienes que ser Albert Einstein para contribuir al campo de la física, no tienes que ser Bill Gates o Steve Jobs para contribuir al campo de la informática, no tienes que ser Gabriel García Márquez para contribuir al campo de la literatura. Solo debes actuar con propósito, firmeza y seguridad en el futuro, sobre todo al afrontar los contratiempos que la vida brinda sin previo aviso. De esta manera, forjarás la identidad de un individuo superior que se mira al espejo con orgullo y satisfacción. Por otro lado, los individuos del rebaño se dividen a su vez en dos clases distintas. El último hombre representa la típica figura del mediocre. Dicha palabra procede de la unión entre los vocablos medius, que significa medio o central, y ocris, que significa montaña o peñasco escarpado. Por lo tanto, la etimología de la palabra hace bastante justicia a lo que el último hombre simboliza, un ser que se ha quedado a mitad de la montaña, que está a media altura. Este individuo lucha únicamente por la comodidad y el placer hedónico, fines que lo delatan como perezoso y conformista. Dado que su marco mental está limitado a actividades que le permitan subsistir holgadamente, se encuentran desprovistos de cualquier impulso creativo e ignoran los valores que posibilitan la consecución de sus objetivos. Este grupo constituye la amplia mayoría de la masa social, pero existe algo todavía peor, desde luego. El esclavo es un ser humano débil y enfermizo que sufre de sí mismo. Aparte de cumplir todas las condiciones del mediocre, está cargado de un veneno letal, el resentimiento. Se trata de un odio enconado hacia la vida misma, que surge por un sentimiento de impotencia frente a la realidad. Perciben el mundo como un lugar tan hostil, punitivo, amenazante y abrumador que buscan consuelo en distintos vicios de forma mucho más pronunciada que los mediocres. Como dice Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, hay entre todos los hombres, como en el resto de especies del reino animal, un exceso de sujetos enfermizos, degenerados y fracasados, cuyo único destino posible es el sufrimiento. Los casos de éxito son la excepción, no la norma. Como puedes observar, no se corta ni un pelo. La presencia de resentimiento evoca un fuerte sentimiento de envidia dentro del esclavo hacia todos aquellos que no sufren como ellos, es decir, los seres humanos superiores. El latente rencor que invade al negligente le conduce a apalancarse en su envidia para tomar venganza hacia el excelente. Bajo el pretexto de la igualdad, los esclavos se agrupan en comunas de poder para arrastrar a los superiores hacia la mediocridad. De este modo, su presencia ya no les incomodará tanto como para sentir rabia ante su enorme impotencia, insignificancia e ineptitud ante la vida. ¿Y cómo lo logran exactamente? Construyendo una moralidad decadente, limitante y debilitante que imponen forzosamente a los demás. Todos los que no adopten dicha moralidad son considerados seres perversos, malignos y apáticos que dejan el mundo peor de lo que se lo han encontrado. Pero esto no es más que pura hipocresía. Como el alemán indica en su obra Ecce Homo, no existe moral más perniciosa que aquella que despoja al hombre de sí mismo, obligándolo a convertirse en un ser decadente. En definitiva, están jodidos y, como no saben dejar de estarlo, necesitan joder a los demás para no sentirse abandonados, incomprendidos o desdichados. El último hombre, aunque está ligado al vicio, no necesita hacer daño a los demás. Pero el esclavo sí pretende rebajar el valor ajeno para sentirse mejor consigo mismo. Los esclavos se disfrazan de justicieros, benevolentes e igualitarios, pero su moral es tan frágil que revierte contra sí misma. Si bien el mediocre reivindica ciertos derechos desde la cordura, el esclavo utiliza dicha reivindicación como excusa para implantar el desorden social. El esclavo proclama que los individuos superiores se creen superiores a ellos, pero nada más lejos de la realidad.
Como ya he indicado antes, al superior no le importa lo más mínimo la presencia ni las opiniones de los esclavos. Más bien, son estos últimos los que se conciben como seres inferiores, inseguros de sí mismos, incapaces de adaptarse a un mundo que ni siquiera pudieron comprender. Sus verdaderas intenciones se resumen en unas pocas líneas. Si yo no puedo tener algo, entonces nadie debe tenerlo. Si yo no puedo hacer algo, entonces nadie debe hacerlo. Si yo no puedo lograr algo, entonces nadie debe lograrlo. Estas ideas pueden sonar un tanto elitistas, arrogantes y pretenciosas, pero Nietzsche ya advirtió desde un principio que su pensamiento no estaba diseñado para que las masas lo aprobaran, sino para liberar al mundo de su crisis moral. La psicología del rebaño es el peligro de los peligros por su alta capacidad de persuasión, ya que seduce a muchos individuos de buena fe que todavía no han encontrado su lugar en el mundo a tomar el camino fácil, a gente que, potencialmente, podría llegar a explotar sus talentos, habilidades y cualidades de forma espectacular si optaran por dejar a un lado la gratificación instantánea. La moralidad de la manada buscará aprovecharse de futuros genios que, como cualquier otro ser humano, se encuentran en un momento de inquietud, confusión e incertidumbre. En definitiva, les incitan al sosiego, la queja y el confort. En Voluntad de Poder, el autor compara la moral del rebaño con la voz de una sirena que trata de instigar al individuo superior en plena fase de desarrollo a sucumbir ante las tentaciones, escapar de su pesado destino y refugiarse en el cálido manto de la mediocridad. ¿Para qué te vas a esforzar pudiendo disfrutar de las cosas buenas de la vida aquí y ahora? Si este modo de pensamiento se propagara lo suficiente, la humanidad caería en las garras del nihilismo más agresivo, un escenario en el que los valores de la excelencia brillan por su ausencia, quebrantando toda creatividad, determinación y pensamiento crítico. En su versión más extrema, el conformismo y la mediocridad se habrían convertido en los nuevos valores supremos, privando a todo ser humano de alcanzar su mejor versión. Así, el único destino posible para el hombre es convertirse en un peón, un clon de un clon, un miembro del rebaño. En definitiva, uno más de tantos. Leo un fragmento de Genealogía de la Moral. Sospecho que la situación va de mal en peor. La sociedad está decayendo hacia un prototipo de persona más cómoda, conformista, indiferente, ignorante, endeble, miedosa y mediocre. Esta es la mayor de las fatalidades. Junto con el miedo al hombre, hemos perdido también nuestro amor, reverencia y esperanza hacia él. Todo lo que nos queda es la lúgubre visión de un hombre que flaquea. ¿No es acaso lo que el nihilismo moderno representa? Flaqueza, lasitud, tedio. Estamos cansados del hombre.